Hola, ¿cómo has estado? Hola, bien, ¿y tú? También muy bien. ¿Qué has hecho en estos días? Pues he estado leyendo algunos libros que me recomendaron y unos para estudiar, unos que me enseñaron en la escuela. ¿Y tú? En serio, yo también he estado leyendo mucho. Incluso en la escuela me han enseñado que existe un camino lector. Y menciona que un camino lector, incluso si no somos, existe incluso si no somos conscientes de ello. Este camino está formado por una red de textos que hemos leído a través de nuestra vida. Puede ser incluso desde preescolar y que forman nuestro sustento dentro del mundo de la lectura. ¿Tú sabes cuándo empezó tu camino lector? Pues recuerdo que desde que me estaba enseñando a leer en preescolar como a los 4 años, pero más que nada pues leía cuentos cortos. Y algunos que recuerdo era uno que se llamaba El monstruo verde, que trataba como de las emociones, y también Lucy y el monstruo, algo así se llamaba, que era como pues de cómo enfrentar tus miedos y cuáles son los miedos de los niños. ¿Y tú? Yo en realidad no recuerdo cuándo empezó mi camino lector, pues en preescolar únicamente leía textos como cuentos tradicionales, como cuentos de Alicia a través de la maravilla o algunas cuantas fábulas del conejo y la tortuga, pero realmente no recuerdo que en preescolar haya iniciado mi camino lector. Recuerdo más que nada que ya cuando empecé como a ampliar mi lectura fue cuando ya cumplí 7 años, que estaba en primaria, y por ejemplo por los libros de español lecturas me recuerdo que ahí venía una versión resumida del diario de Ana Frank y me interesó mucho y fue de los primeros libros que leí largo, se podría decir. Igual en el preescolar no creo haber formado un camino lector, pues todavía no sabía leer y algunos de los libros eran los que me leían mis padres. Y en primaria yo me enseñé a leer en primer año y hacía textos cortos que venían en los mismos libros de texto. Recuerdo muy bien un texto que era El trailero de la carretera, que era de mis favoritos en cuarto grado y no había momento en que yo no me pasara leyendo esa lectura. También en primaria quizás no leía un libro externo más allá de lo académico, pero disfrutaba mucho leer mis libros de ciencias naturales. Sí, yo también recuerdo que, por ejemplo, los libros de español lecturas me gustaban mucho leer los cuentos cortos que venían, sobre todo los de primer año, que eran los de Paco el Chato y los del niño que se comió un frijol y todos esos, pero también recuerdo que eran muy interesantes los libros de ciencias y de historia y era como contenido más educativo. Sí, yo igual creo que mi camino lector empezó en la historia porque eran los libros que más disfrutaba leer, incluso si no era parte de la tarea leerlos. Igual yo creo que mi camino lector empezó a formarse a partir de la secundaria, que empecé a extender mis textos más allá de lo académico. ¿Tú qué leíste en la secundaria? Pues también en secundaria me empecé a interesar también más por escribir. Y recuerdo que más que nada como que lo que marcó mi secundaria, se podría decir, fue leer novelas en línea que encontraba, que eran como contenido que escribían otras personas así pues bastante jóvenes y que era como una forma de interactuar y crear una comunidad en internet. Por ejemplo, no sé, recuerdo una que se llamaba Matba. Sí, igual yo creo en secundaria
Yo creo que la mayoría de las mujeres empezamos nuestro camino lector a través de lecturas de dudosa procedencia en internet, y era algo que yo leía muy seguido durante las noches, y estoy segura que más de 15 historias pude haber leído a través de internet. También a través de que utilicé más el internet descubrí otros tipos de lecturas y temas que me interesaron, como lo que es la psicoanalogía y la psicociencia, y fue cuando empecé a leer más libros. Recuerdo que el primer libro que leí por mi propia voluntad y por mi gusto, más allá de ser una tarea, fue Demian de Hermann Hesse. Fue un libro que leí por una boy band para entender un poco más de sus canciones, y es un libro que viene muy corto y la verdad es muy interesante, y allí yo empecé a emplear más mi mundo de la lectura. Sí, yo también conozco ese libro y de hecho lo tengo. También lo leí como para entender más sobre ese universo y así, pero pues sí, algo que mencionas sobre la historia y cosas que te interesaban, a mí también recuerdo cuando estaba en segundo de secundaria que tenía un profesor de historia que como que sí nos adentraba mucho al tema y pues sí despertó mi interés, sobre todo temas sobre la Segunda Guerra Mundial y eso. Yo creo que para forjar el camino lector es muy importante la compañía de las personas que nos rodean, como nuestros papás o los maestros, para construir nuevas estructuras de libros en nuestro camino lector. También durante la secundaria yo era muy amante de la poesía y de los poemas gracias a una maestra de español. Incluso recuerdo que una de sus estrategias era los viernes regalarnos toda la clase para leer un cuento o alguna lectura, y para el lunes regalarle una ficha con el resumen de esa lectura. Considero que es una excelente estrategia para emplear el camino lector. Pues sí, también considero que pues el camino lector más que nada nos da autoconocimiento, como para conocer cómo nos forjamos a través de la lectura y conocer como más de nuestros gustos, y también sirve para interactuar y compartir con otras personas sus vivencias de vida y sobre todo pues cuáles son sus intereses en la literatura. Además, considero que haber vivido una pandemia y tener mucho tiempo libre en casa aumentó este camino lector a que se leyera un poco más, ya que por lo mismo de tener mucho más tiempo me permitió leer otro tipo de lecturas, que fue como Los secretos del corazón y del alma. Sí, yo últimamente ya en esta época universitaria he estado investigando como más autores que conozco que tienen como ciertas ideologías, por ejemplo a Franz Kafka y a Albert Camus, que hablan mucho sobre cómo es la sociedad y la vida estudiantil y laboral, lo relatan en sus historias, y es como algo en lo que me puedo identificar en esta etapa de mi vida. Igual, yo en la preparatoria me fui un poco más a lo romance, que era algo que me negaba que me gustara, pero fue cuando me leí varias trilogías, como fue La Selección, La Princesa y la Reina. Fue la primera trilogía de romance que pude haber leído. Y también me basé más en libros de suspenso o de ciencia ficción. Ahorita en mi nivel de universidad, la verdad que el camino lector no me he ido a ese espacio de mi camino lector a seguir leyendo nuevos libros, pues me he estancado demasiado en los textos académicos. Sin embargo, creo que ahorita, ya que estamos finalizando el semestre, he leído un poco lo que son mangas, o incluso he retomado libros anteriores, como fue el de Los que se alejan de Omelas o Bajo la Rueda. Y este camino lector, más allá de también permitirme expandir mi vocabulario,
También me permite expandir mis maneras de pensar y cómo piensan otras personas y comprender otras culturas, otras historias, otras ideologías más allá de lo que me rodea. ¿Tú qué piensas de tu camino lector? Pues como ya mencioné, pues me ha servido mucho como para el autoconocimiento y ver como qué cosas me interesan en la lectura y, por ejemplo, cómo cada etapa de vida refleja nuestros intereses, en lo que nos identificamos y todo eso, y los autores y lo que nos quieren transmitir, todo esto influye. Y pues sí siento de que ha variado mucho, por ejemplo, mis intereses que tenía, no sé, en secundaria a los que tengo ahora, como que de eso se trata, de ir diversificando y de ir viendo cómo cambia tu camino lector a través del tiempo. Así es, además de compartir este camino lectores con otros tipos de personas para conocer mucho más allá de lo que nos rodea. Bueno, creo que esta plática me ha motivado mucho para seguir leyendo y descubrir otros autores que a lo mejor no había conocido. ¿A ti qué te motiva esta plática? Pues me llama la atención el libro ese que mencionaste de Bajo la... Pues sí me inspira como a buscar más títulos. Así es. Bueno, tengo mucha tarea que hacer, pero fue un gusto haber platicado contigo el día de hoy. Igualmente, nos vemos.